Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de la clase número 3 de Excel 3 niveles, donde habíamos hablado de las fórmulas. Pero las fórmulas terminan siendo insuficientes en algunos casos, en bastantes casos, y por eso tenemos que comenzar a hablar de funciones, que son realmente diferentes. Son muy diferentes las fórmulas a las funciones. Las fórmulas dijimos que respetaban los signos matemáticos, las reglas matemáticas, y con las funciones vamos a tener algo un poquito distinto. Habíamos quedado aquí. Sumábamos, esto estaba correcto, no hay alguna deficiencia matemática, está bien. Sumamos la primera nota, el segundo parcial, el tercer parcial y lo dividimos por 3. Está correcto, es la función de, así es como se obtiene un promedio. Y nos dio bien, nos está dando bien. Yo aquí lo único que hice fue sacar de los decimales, pero nos dio bien. Ahora, hay formas mucho más sencillas de hacerlo, pero requieren un conocimiento en funciones. Vamos a borrar esto para colocarlo de una mejor manera. Ya sabemos que podemos hacerlo seleccionando esto, vamos a inicio, vamos a obtener promedio, eso lo sabemos, está perfecto, se puede hacer así. Pero es conveniente comenzar a conocer cómo se estructuran las funciones, cómo se pueden generar más fácilmente, porque si nos quedamos con esta sola función de autosuma, de autopromedio y demás, nos perdemos de muchas otras buenas funcionalidades que tienen estas herramientas. Entonces lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a borrar esto, y vamos a introducir una función, que lo podemos hacer, por ejemplo, desde las solapas fórmulas. Desde las solapas fórmulas tenemos, si buscamos, por ejemplo, la función promedio, tendríamos que irnos a más funciones, estadísticas, y ahí encontraríamos, fíjense, toda la cantidad de funciones que tiene Excel es increíble, y de todo tipo, para ingenieros, para financieros, en este caso, para estadísticos, un montón de herramientas increíbles. Entonces lo que voy a hacer es, voy a buscar, por ejemplo, aquí promedio, vamos a ir hasta abajo, hasta la P, promedio, aquí. Uso promedio y me da el asistente de funciones. Que fíjense cómo opera esto, ya me dice, argumentos de la función, porque las funciones todas tienen su propia estructura que hay que respetar, y la estructura está formada por argumentos. Lo que pasa es que en estas funciones simples de promedio, suma, contar, que vamos a dar esta clase, es muy difícil comenzar a entender el tema de las estructuras porque son estructuras muy simples y argumentos muy simples. Pero digo, me dice ya, yo selecciono lo que quiero acá. Doy con la flechita, me lleva a Excel, selecciono estas 3, fíjense, ya tengo ahí, acepto. Esto es por el tema de que es una tabla, por eso no me selecciona B2 a D2, sino que me dice como argumentos de la tabla. Ya me dice qué valores se encontró en ese rango, y ya me está advirtiendo cuál va a ser el resultado en esta celda. Y aquí te hace una explicación, es muy interactiva. Resultado de la fórmula, este es el resultado matemático y este es el resultado de la fórmula ya aplicado el formato que tiene menos decimales. Le doy a aceptar y fíjense que se replica por el efecto de la tabla. Entonces está muy bueno esto porque podemos insertar una función que querramos de manera muy sencilla. Vamos a la segunda forma. La segunda forma es, bien sea aquí en insertar función, o aquí en la barra de funciones, simplemente insertamos una función, la podemos buscar por su nombre, por ejemplo yo pongo promedio, enter, y me busca, fíjense, promedio, o puedo buscarla de nuevo por rubro, estadísticas, y ahí la busco de nuevo. Hay un montón de formas de llegar a la función que queremos. Y de nuevo, me trae esto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Esas serían, primero, con autosuma, que la encontramos aquí en inicio, tenemos acotadas las posibilidades. En fórmulas, tenemos para insertar la función que queramos. Y la última opción, que es la que yo recomiendo se esfuercen por lograr al fin y al cabo, que es insertarla con un igual, con un más, ya sabemos que podemos llamarla con un igual o con un más. Es indistinto. Y ahí escribimos la función, porque una vez que ya sabemos, usamos mucho promedio, usamos mucho, no sé, función sí, usamos mucho la función contar, usamos mucho la función, ya conocemos la función, entonces no tenemos que irnos a insertar una función. Simplemente colocamos el igual, o el signo más, y comenzamos a digitarla.
Y ahí podemos movernos, una vez que estamos digitando la fórmula, nos movemos, decimos promedio, tabulador. Y ya nos inserta la función y nosotros lo que tenemos que hacer es completar sus argumentos. Su argumento único en este caso de la función promedio son estas tres celdas, que yo después cierro paréntesis. Acostúmbrense a cerrar paréntesis más allá de que después Excel, fíjense que si yo no cierro el paréntesis, Excel igual lo hace por mí. Pero acostúmbrense es una buena práctica que muchas veces yo no la tengo, ojo, también hay que decir que los profesores no somos perfectos, pero acostúmbrense a cerrar el paréntesis porque después cuando hagan funciones más complejas, Excel sí les va a pedir que cierren paréntesis porque van a poner una función dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y si no cerraron bien el paréntesis de una, Excel confunde los argumentos. Cuando ustedes le dicen cierro paréntesis, se cerró la función. Listo, ya no está. Entonces, esa es un sano hábito porque después, si nos malacostumbramos a que Excel nos haga los paréntesis en funciones simples, cuando anidemos muchas funciones vamos a tener problemas. Así que esa es mi recomendación del día de hoy. Bueno, hasta ahí tenemos todo lo que es insertar la función promedio. Vamos a la asistencia. Vamos a la asistencia. Algo muy interesante. Yo acá tengo la asistencia de cada persona. Adrián Bustamante, por ejemplo, asistió 4 veces en febrero, 6 veces en marzo, 4 en abril, 6 en mayo y así sucesivamente, los 10 meses, porque están excluidos enero y diciembre, que suponemos que es de vacaciones. Bueno, y aquí vamos a sacar el total de asistencias. Es muy sencillo, lo podemos hacer con autosuma, o si ya conocemos la función suma, la digitamos, suma, tabulador, selecciono lo que quiero sumar, cierro paréntesis, no nos olvidemos, enter. Y ya tenemos el total de asistencias en el año. Pero fijémonos algo. Me adelanto a la tabla de resultados. Acá el profesor me pide, o sea, yo como profesor pido al alumno que la asistencia sea igual o mayor al 80%. No me interesa la cantidad de veces que asistió la persona, me interesa el porcentaje. ¿Cómo hago eso? Bueno, para sacar un porcentaje tenemos que saber qué cantidad de veces asistió, que ya lo tenemos, pero hay que dividirlo por la cantidad total que debió asistir. ¿Y cuántas veces debió asistir? Bueno, en este caso el máximo es 8, o sea, hay 8 clases por mes. Es un dato que ya lo sabe el profesor, entonces decimos, si 10 meses de clases, 8 clases al mes, entonces decimos, multiplico 10 por 8 y obtengo 80. O sea, 80 es el total de clases. A ver, podríamos decir, alguien nos podría decir, no, pero en noviembre son solamente 6 clases, entonces serían 9 por 8 más un mes por 6 clases, por ejemplo. Eso está en cada uno, saber cuántas clases hubieron en todo el año. Entonces, a toda esta función la dividimos por 80 y ya está. Técnicamente ya está. Entonces, fíjense cómo estamos combinando una función. Ya no estamos haciendo solamente funciones. Ahora es función en combinación con números, con lo que en matemáticas llaman escalares. ¿Sí? Con números. Y aquí viene una gran recomendación. Para mí es una gran recomendación y a mí no me gusta cuando, por ejemplo, esto lo multiplican por 100 para verlo en porcentajes. ¿Por qué no me gusta? Porque es cierto, me permite ver que esto es 67,5%, que esto es 72,5%, pero a nivel de Excel no es 67,5%. Entonces, si ustedes quieren después operar ese valor, quieren multiplicarlo por algo, quieren dividirlo, quieren lo que sea, van a tener problemas. Entonces, yo particularmente les recomiendo que omitan este 100, que dejen en coma, que se acostumbren a que un 0,6 es un 60% en niveles de porcentaje. Y entonces, a todo esto seleccionen y simplemente trabajen con el formato, que ustedes van a inicio, vienen al porcentaje y fíjense que les aparece bien. Agreguen decimales, acá con esta función, agregar decimales, y fíjense que lo ven bien, ven el porcentaje espectacular. Y lo bueno es que pueden operar con ellos, porque Excel cuando ustedes le pidan multiplicar este 92%
por ejemplo, en otro aspecto, ¿verdad? No en este caso puntual, van a poder, les va a sacar el 92% de, si no van a tener que siempre poner por 100, dividido 100, por 100, dividido 100, para ver mejor, para operar, para ver mejor, para operar. Entonces, les recomiendo que trabajen de esta manera. Pero eso, repito, todo lo que yo les diga, después cada uno obtiene el método que más le convenga. Yo particularmente recomiendo esto por un tema de practicidad, nada más. Así que ya sacamos la asistencia. Tenemos los promedios, tenemos las asistencias. Vamos al tercer requisito, que son la cantidad de tareas cumplidas. Este profesor, a lo largo del año, exigió 10 tareas. 10 trabajos prácticos, 10 lo que sea. Y aquí tenemos la lista de personas y cómo las cumplieron a las tareas. El problema es que acá nos puso cruces, ¿sí? Que yo prefiero, por ejemplo, aquí verlas así, fíjense. Es más lindo verlo centrado, ¿sí? Lo único que puse fue centrado. Pero necesitamos sacar los totales cumplidos. ¿Por qué los totales cumplidos? Porque aquí en los resultados me pide que las tareas las complete por lo menos a 8. A 8 tareas de las 10. Entonces tenemos que ver quiénes cumplieron por lo menos 8 tareas. ¿Qué vamos a usar? Hay varias funciones muy interesantes que son contar, contará y contar punto blanco. ¿Sí? Estas tres funciones a mí me gustan mucho. Me gustan mucho. Contar, fíjense, vamos a intentar usar la función contar. La función contar, fíjense, ni bien yo la digito, fíjense lo que me dice Excel. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Que contienen números. ¿Sí? Eso grábenselo en la cabeza. Si ustedes quieren contar números, usen contar. Usen contar. Fíjense que en este caso, cuando yo intente usar la función contar, Excel no va a encontrar nada porque obviamente no hay ni un número por aquí. Dice 0. Cuando intenta contar, no me cuenta la cantidad de X. Me cuenta nada, porque no hay números. Ahora, entonces, ¿qué tengo que usar si no puedo usar la función contar? Pero antes de eso, ¿cómo funcionaría la función contar? Por ejemplo, si supónganse que, a ver, aquí hubiésemos tenido, bueno, en este caso hubiese funcionado, pero va a contar siempre 10 celdas con números, por ejemplo. Pero puede contar lo que quieran, mientras tenga números. Si no tiene números, no sirve. No sirve la función contar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Pongo contar aquí, cuento esta cantidad, un ejemplo muy tonto, cuenta 5 celdas, porque mientras, repito, siempre tengan en cuenta qué es un número para Excel. Entonces, eso es lo que haría, o sea, tenemos 5 celdas con números, recuerden siempre que son los números. Fechas, números comunes, porcentajes, horas, todo eso son, para Excel, tienen formato de número, tienen un contenido numérico en realidad, no formato, tienen un contenido numérico. Todo eso cuenta al contar. Pero claramente, cuando nosotros hablamos de tareas y que tenemos X por aquí, entonces la función contar no nos sirve. Claramente no nos sirve. Entonces, ¿qué función usaríamos? Vamos a la función contará. Vamos a digitar igual contará. Y fíjense lo que dice contará. Cuenta el número de celdas no vacías. No vacías. O sea, acá lo que hace Excel es, si la celda está vacía, vacía de contenido, siempre recuerden, vacía de contenido, porque vimos una parte en la que la invisibilizábamos con un formato, pero la celda tenía algo. Tenía algo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, contará, yo puedo seleccionar todo este rango, todo ese rango, le doy Enter, y fíjense que funciona. Ahora está así, funciona como queríamos. O sea, acá contó que de las 10, fíjense que hay una que está vacía. Entonces contó las otras 9. Esta persona hizo 10 tareas porque fíjense, todo está con una cruz. Entonces contara sirve para eso. Y contara es una función que nadie conoce, nadie le da importancia a contarla y es muy efectiva. Después, es más poderosa la función contar sí.
que a medida que avancemos en el Excel avanzado, vamos a encontrar la función contar sí. Eso sí, contar sí conjunto. Pero una primera aproximación en casos muy específicos, en casos reales también, ¿por qué no? Esta función sirve fenomenal. ¿Y qué es contar blanco? Bueno, si a mí me dijeran tareas incumplidas, supongamos que quisiera, incumplidas, yo podría hacer lo contrario. Contar blanco es cuántas celdas están vacías. Están vacías. ¿Sí? Señores, eso es muy importante. Porque yo pongo aquí, por ejemplo, contar punto blanco. Contar blanco. Selecciono el mismo rango y me va a dar lo contrario. Me va a dar 1 y 9. 9 y 1. 10 y 0. 9 y 1. ¿Sí? Porque la celda o tiene algo o no tiene nada. Entonces, estas son complementarias. Y eso, de hecho, nos sirve muchísimo, muchísimo cuando queremos sacar un porcentaje. Este no es el caso, porque fíjense que necesitamos aquí, necesitamos una cantidad determinada, ¿verdad? Una cantidad determinada. Pero si nos dijeran que necesitamos porcentajes, fíjense lo que nosotros podríamos hacer y pido máxima atención. Obviamente que, a ver, yo sé que acá podría, si quisiera una asistencia, vamos a poner aquí una nueva tabla que dijera porcentaje, que cumplió. Obviamente ustedes dirían, y bueno, Sergio, pero hace esto, hace la cantidad de asistencia dividido 10, porque ya sabemos que 10 son la cantidad de tareas que tenían que hacer. Sí, en este caso que yo ya puedo contar que son 10, fenómeno. Pero, ¿y si tuviese muchísimas y no quiero contar? Y si no quiero contar, yo puedo hacer algo adicional. Yo puedo, a la cantidad de veces a la cantidad de tareas completadas, las puedo dividir por la suma entre completadas más incumplidas, que serían las totales. Siempre las completadas más las incumplidas son las totales, que en este caso siempre me da 10. Fíjense. Las totales, las completadas, dividido la suma entre completadas y más incumplidas, me da el porcentaje. A ver, esto es muy importante, porque vamos a hacer un caso singular, un caso dinámico, donde estas dos tareas no se contemplaban. Supónganse que dice, bueno, por una cuestión X, estas dos no se contemplan. Las elimino. Supónganse que las elimino. Fíjense que, bueno, ahí en este caso, obviamente, al yo eliminar un rango, entonces tengo un problema. Porque me dio ya error esta. Pero si vamos a deshacer. ¿Qué pasaba si yo ponía esto? Si yo contar A de todo este rango, esas son las cantidades de tareas cumplidas, si a eso yo lo dividía por eso mismo, por contar A, ¿sí? Por contar A de todo esto, más contar punto blanco de todo esto. ¿Sí? Ahí me da 90, las elimino, ¿sí? Y fíjense que esto me sigue dando el porcentaje. ¿Sí? Lo único que tengo que corroborar es cómo esto cambiaría, podría hacer referencias a celdas en vez de a tablas, eso podría hacerlo, para que no me salte porque claro, esto lo que estaba haciendo es un rango que ahora desapareció, porque yo lo eliminé, completamente lo eliminé. Lo debería adaptar, simplemente lo debería adaptar. Por ejemplo, en este caso yo podría poner, bueno, en vez de ahora cumplir todo, hace solamente hasta 8. Enter. ¿Sí? Vamos a poner aquí, fíjense que aquí se me saltó un signo de exclamación, por ejemplo. Ahí, fíjense que ahora todo esto mismo yo puedo adaptarlo en este contar, ¿sí? En este contar, así, cierro paréntesis, y en este contar. Y ahora yo obtendría contar blanco. Ahí. ¿Sí? Fíjense siempre los paréntesis, porque aquí es muy común que me pase esto. Fíjense, contar A
de todo esto hasta acá, más, me falta todavía una remoción. Esto es muy común que suceda, que entre una función y otra hay que revisarla bien. El contar A de las tareas del 1 a 8, tareas del 1 a 8, del 1 a 8. Fíjense que todos los paréntesis estén bien. Vamos a... Ahí está. Ya tenemos, sin saber, ahora son 8 las tareas que tenemos que completar. Entonces tenemos ahí todos los porcentajes actualizados. Eso uno va viendo cómo le va mejor. Esta es una desventaja que tienen las tablas, porque al eliminar algunas tareas, tenemos estos problemas. Vamos a volver atrás hasta que aparezcan de nuevo las 10 herramientas. Entonces, este es un método adicional. En este caso, nos pide solamente esto. Nos pide solamente la cantidad de tareas completadas, así que estas dos podríamos ocultarlas, y están bien. Pero tengan en cuenta las fortalezas de cada uno y cómo pueden usar, cuando necesitan contar números solamente, cuando necesitan contar celdas no vacías, o cuando tienen que contar celdas vacías, que también es otra opción. Bueno, hasta aquí sacamos los promedios, sacamos las asistencias, el porcentaje de asistencias, y sacamos la cantidad de tareas completadas. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo aquí, con esto, llamo a un promedio, tengo que tener ojo de que estos alumnos estén igualmente ordenados que estos, igualmente ordenados que estos, igualmente ordenados que estos. Sí o sí. Porque si no voy a tener problemas. Voy a estar comparando las notas de uno con otro, con las asistencias de otro, con los resultados de otro. No, va a ser un desastre. Así que aquí fíjense que está ordenado de A a Z, perfecto. Las asistencias están ordenadas de A a Z, perfecto. Las tareas están ordenadas de A a Z, perfecto. Los resultados, fíjense que no, así que vamos a ordenar de A a Z. Y ahí tenemos cada una de nuestras funciones. A este vamos a llamarlo, en vez de tabla 4, vamos a ponerlo resultados, para que no tengamos ningún problema. ¿Sí? Entonces, aquí el promedio, ¿cuál sería? Llamo a un igual. No voy a hacer una fórmula, una función. Lo único que tengo que hacer, ya está hecha la fórmula, allá. Lo único que tengo que hacer es llamar a la hoja notas, fíjense que viene notas, selecciono el promedio. ¿Sí? Llamo, en vez de a la hoja notas, llama a la tabla notas, que eso es independiente de en qué hoja esté. Pero llama al promedio, ¿sí? Del primer alumno. Le doy Enter, y fíjense cómo me trajo todos los promedios. Lo mismo hago con asistencias. Llamo a asistencias. Está todo ordenado, así que va a dar bien. Se replican todos, haciendo una referencia para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y en cuanto a tareas, voy y digo igual. Y replico la tarea. Las tareas hechas. Aquí. Enter. Fíjense que ahora es muy sencillo ver. Después vamos a ver algunos métodos más eficaces para ver todo esto. ¿Yo qué es lo que haría? Particularmente yo qué es lo que haría. Como ahora yo quiero manipular, ordenar de mayor a menor, no cometan el error de empezar ya acá a ver, voy a ordenar de mayor a menor. Porque el problema es que ya tienen un orden distinto. Ya tienen orden de alumno. Entonces, fíjense que no ordenó de manera de promedio. No ordenó. Ordenen así, de A a Z. Y ahora, copien todo, como ya están los resultados, ya no se puede hacer nada más en el año, copien los resultados y péguenlos especial, con valores. Entonces ahí queda fijo. Una vez que se aseguraron de que, bueno, fue Adrián Gustavo, a ver, qué sé yo, por ejemplo, Carmelo Sánchez, 5 de nota, Carmelo Sánchez, ¿sí? 6 de nota, porque acá, perdón, 5.33, sí. Asistencia, Carmelo Sánchez tuvo 65%. Sí, está todo perfecto. Entonces después dejen fijos para que no tengan ningún tipo de problemas de que mueven esto, mueven aquello. No, ya quedó fijo. Quedaron sus resultados independientemente de la fórmula. Ya con la fórmula trajeron los datos, ahora los dejaron fijos. Esto le permitirá, por ejemplo, yo puedo ordenar de mayor a menor. Entonces, todas estas personas, hasta aquí, vamos a resaltarlos con un color, cumplieron el promedio. Ordeno por asistencia, de mayor a menor. Todos estos, fíjense que 80 tienen que tener de asistencia, todos estos cumplieron con la asistencia.
Y con las tareas, de mayor a menor, todos estos, 8 tareas tienen que cumplir, o sea que hasta acá, todos estos cumplieron las tareas. Vamos a ordenar de mayor a menor las asistencias, porque fíjense que los únicos que aprobaron fueron todos estos. Fueron solamente estos, a ver cuántos alumnos, estos 13 alumnos. ¿Por qué? Porque de acá para abajo, ok, tuvieron buena nota, tuvieron todas las tareas, pero se olvidaron de la asistencia. Entonces, esos están reprobados. Después habría que ver si van a una otra instancia o algo por el estilo. Pero en principio, solamente estos 13 son los que aprobarían. Y fíjense que eso es lo que está hecho en la tabla de estadísticas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos aquí estadísticas? Bueno, aquí las habíamos convertido en porcentajes. Ah, perdón. Aquí vamos a mostrar estadísticas por año. Sí, entonces, esos son los 13, aquí 2019, 13 alumnos fueron los que consiguieron los resultados. Eso coincide también con los 13 que pasaron por asistencia, ¿sí? 22 alcanzaron el promedio. Ok, 22 alcanzaron el promedio. Vamos a darle de mayor a menor. Vemos que si contamos 22 personas, está bien. Perfecto. Todo genial. Y después lo de la tarea también, vemos que por aquí, ¿cuántos cumplieron las tareas? 27 cumplieron las tareas. O sea, solamente 2 no cumplieron con el tema de las tareas y directamente son insalvables. Pero fíjense qué rápido que nosotros hicimos todo estas funciones, nos permitieron hacerlo esto muy rápidamente, para tener un control de nuestros alumnos que completaron todas las tareas y todo lo demás. Bueno, quedaría simplemente mencionar algunas cuestiones mínimas, de también, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál fue el mejor promedio? ¿Y cuál fue el menor promedio? La función max y min te dicen cuál es el mayor, no te dicen quién tiene ese mayor promedio, pero tienen una suerte de ser importantes. Max, llamo a la función max, selecciono el rango, todo esto, promedio, doy enter, y el mejor promedio fue de 9.66. Y el menor promedio fue, vamos a llamar a la función min, el menor promedio, seleccionando todo esto, fue de 4. A ver si vamos a descubrir si no tiene otro. No tiene otro decimal. Vamos a bajarles los decimales. Entonces, puede ser interesante, por ejemplo. Supónganse que yo en mis estadísticas por año también pongo mejor promedio y menor promedio. Puede ser. O peor promedio. Quizás es más elocuente. Voy entonces y digo así. Y podría recabar toda la información de 2019 hacia abajo, pero yo ya sé que este año, copio, y estadísticas por año, pego especial valores. De nuevo le saco todos los decimales. Entonces puedo ir viendo cuál es el menor, el mejor promedio, el menor promedio, o incluso puedo sacar el promedio general. Promedio de promedios. Promedio general. También podría sacar el promedio de todos estos promedios. ¿Por qué no? También sería útil. ¿Sí? El promedio de toda la clase fue 6,81, por ejemplo. O sea, estamos hablando de promedié primero esto y me llegó el promedio. Esa es una forma de sacar el promedio. El otro promedio, el más efectivo, como promedio general, podría ser ya directamente promediar los números definitivos. O sea, en vez de promediar un promedio, podría promediar, ¿sí? Y fíjense, van a ver que son idénticos. Yo hice ¿por qué a veces nos da error? Porque usamos el 6,67 y lo redondeamos. En este caso, más allá de que se vean pocos decimales, están todos los decimales ahí metidos. Por lo tanto, ese Excel es exacto. Excel es exacto. Promedié los promedios y acá promedié directamente las notas. Y aquí promedié todas las notas y acá promedié los promedios que había sacado de las notas de cada uno, claramente. Y podría ser así lo mismo con, ¿se acuerdan que teníamos en el diseño de tabla? Podíamos poner los pilas totales y podíamos poner que saque el promedio, que saque el promedio,
que saque el promedio. Y acá también podríamos poner el promedio, que ese es el promedio que ya sacamos. Y podríamos sacar el promedio de todo esto también, como para una tercera aproximación, a ver si nos da lo mismo. Igual, promedio, esto sería promedio por parcial. Le doy Enter, y fíjense todo lo mismo. Ya sea sacar promedio de promedios por alumno, ya sea sacar el promedio de notas, o ya sea sacar el promedio del promedio por parcial, todo en Excel es exacto y nos da lo mismo. Bueno, hasta aquí entonces fue el tema de las funciones y las fórmulas, así que espero que hayan disfrutado. Esto es solamente un comienzo. Por favor, dedíquense a las funciones, porque son elementos muy importantes. Se va a complicar un poquito más los argumentos, se van a complicar con funciones que vayamos aprendiendo, pero no es pérdida de tiempo. Entender las funciones no es pérdida de tiempo, nos simplifican la vida. Así que nos veremos en la clase número 4 de Excel 3 niveles. Hasta luego.